partido que ha sido condenado en España, partido, sí, a título lucrativo, eso que es una broma, vamos, y el señor Rajoy no dimitió. Lo sacamos del gobierno con una moción de censura, no dimitió, no convocó elecciones. Ustedes están aplicando ahora una forma de tratar el inicio de una investigación como si estuviéramos al final de la misma. Y solo quiero decirles a todos ustedes que todo lo que he dicho es verdad, porque yo he venido aquí dispuesta a colaborar. Señoría, creo que usted me ha ofendido en distintos momentos, me ha ofendido y, en todo caso, entiendo que hay un deseo partidista, como ha comentado antes el senador, de que no se hable más que de nosotros. Es una pena, porque efectivamente también el Partido Popular es un partido muy importante, que ha tenido muchos ministros en la cárcel, muchos ministros condenados, y que en estos momentos tiene 2 casos de extraordinaria corrupción que están siendo juzgados. Por lo tanto, señoría, lamento que usted haya manifestado que yo miento, que el Partido Socialista es un partido de corruptos. Mire, el Partido Socialista ha sobrevivido a muchas cosas, señoría, y también va a sobrevivir a esta poniendo la verdad por delante y con absoluta tolerancia cero hacia la corrupción. Quizá ustedes no lo sepan, pero hay un elemento que no ha salido y lo voy a sacar yo ahora. Este es el único partido que ha introducido en su código ético el consumo de prostitución como causa de expulsión. Como causa de expulsión, señoría. Creo que hay cosas que definen cómo se responde ante los distintos desafíos. A veces le pregunto, ¿cree usted que la corrupción daña de manera gravísima la credibilidad de las instituciones porque es un robo a los ciudadanos que desvía recursos públicos a los bolsillos de unos pocos? Es lo que acabo de decir. Efectivamente, se lo digo. Lo dijo usted en el año 2017 tras la declaración de Mariano Rajoy como testigo en el caso Gürtel. ¿Sigue pensando lo mismo o ya ha cambiado de opinión como hace Sánchez cada vez que quiere justificar una de sus mentiras? Mi opinión sobre la corrupción es siempre la misma, señoría, y creo que es algo que nos tiene que exigir a todos, entre otras cuestiones, actuar de verdad, colaborar con la justicia, como entiendo que nosotros estamos haciendo ahora. Entonces dijo literalmente que aunque Rajoy no ha declarado como acusado, sí lo ha hecho como testigo relevante, sus palabras, lo que unido a su responsabilidad política es motivo suficiente para exigir su dimisión. Recientemente su jefe Sánchez también ha declarado como testigo relevante sus casos de corrupción. ¿Esto solo se le aplica al PP o ustedes también deben de aplicárselo? No, señoría, pero hay casos diferentes en cuanto a lo que estamos ahora mismo investigando y usted sabe que en nuestro caso no hay una sentencia. Muy bien. No, hay tres. Ahora se las recuerdo. Es más, añadió en aquel momento que en ningún país europeo se podría mantener a alguien nada menos que con la categoría de presidente en esa situación. Ahora sí se puede ya porque es un socialista el que está en el cargo, señor Narbona. Cuando he dicho que no había ninguna sentencia, quiero decir que como partido, a diferencia de ustedes, no hemos sido condenados con una sentencia. Si usted nos remontamos a Filesa, bueno, por favor. Bien, pero me refería a eso. Le sigo preguntando por más perlas suyas. Hay que distinguir entre responsabilidades políticas y penales, y el presidente del gobierno debe asumir sus responsabilidades políticas, dejando a un lado las posibles responsabilidades penales. ¿Por qué Rajoy sí tenía que asumirlas y Sánchez no, señor Narbona? Señoría, tendríamos que entrar en el detalle de lo que en ese momento se estaba juzgando y comparar con lo que en estos momentos saben ustedes perdiendo, 130 imputados y unos 1.000 millones de euros en investigación, creo que salen ustedes perdiendo. Creo que en la calle la gente está harta de la corrupción. Por supuesto, yo creo que cada vez Esto lo dijo en 2018, sí me alegro, para justificar la moción de censura que echó a Rajoy del gobierno. ¿Lo sigue manteniendo hoy? Había una sentencia, señoría. Ahora hay 3. No hay 3 sentencias sobre el Partido Socialista. Hay sentencias sobre... Está el secretario de organización condenado, está el hermano del presidente condenado y el fiscal general del Estado condenado, los 3 por corrupción. Señora Narbona. Señoría, no es una sentencia sobre el Partido Socialista. Aquí ha habido solo sobre el número 2 del Partido Socialista y del siguiente número 2 hablaremos ahora después, no se preocupe. ¿Sigue opinando que la corrupción es el impuesto más injusto que sufren los españoles que exigen una respuesta rotunda frente a la misma? Claro que sí. Esto lo dijo en 2022, también para meterse contra el PP, por supuesto. ¿Sigue usted pensando en 2026 lo mismo? Por supuesto, y por eso trabajo para que se implementen cuanto antes medidas que nos prevengan de ulteriores correcciones. Y si dice usted lo mismo, ¿por qué entonces no obligan a Sánchez a dimitir y convocar elecciones, como además le ha pedido la mayoría absoluta del Parlamento?
porque las circunstancias son claramente distintas. Estamos hablando muy bien. de la moción de censura con una sentencia contra el Partido Popular, señoría. Yo sé que no les gusta que se les recuerde esto. Es que estamos hablando, el Partido Popular sufrió una moción de censura Sí. por un caso. Ustedes tienen la retahíla de causas judiciales abiertas ahora. Pero, Abiertas, lo ha dicho usted muy bien. no, y con 3 condenas ya, le sigo diciendo. Bueno, pero Mire, señora en todo Narbona, caso, su no del partido. problema es que su hemeroteca la mata. Es usted presidenta del PSOE desde hace 9 años. Y ha tenido 2 caras muy distintas, a modo de una doctora Jekyll and Mrs. Hyde de la vida política. Los 5 primeros años muy combativa contra la corrupción. Y los 4 últimos coincidiendo con el descubrimiento de los escándalos que asolan a su partido, de clamorosos y vergonzosos silencios por su parte. Está usted actuando como una hipócrita de manual. Porque permítame que le diga, cuando habla de corrupción ajena exige responsabilidades políticas muy tempranas, pero cuando se trata de la suya, y por muy contundentes que sean los autos judiciales de procesamiento, las condenas o las investigaciones de la UCO o de la ODEF, entonces todos son simples irregularidades, comportamientos individuales ajenos al Partido Socialista, bulos de la fachosfera o inventadas, ¿o no, señora Narbona? No, señoría, está usted sacando completamente de contexto lo que yo he podido decir y le insisto, señoría, le insisto en que yo he venido trabajando y trabajo y me comprometo en contribuir a todo lo que sean medidas contra la corrupción. Por eso es la segunda vez que comparece usted en una comisión de investigación del Senado sobre la corrupción, ¿verdad? Claro, y en aquella ocasión, señoría, quedó claro que yo no tenía nada que ver con la corrupción que emergió en la empresa Cuamer cuando gobernaba el Partido Popular. Perdone, tengo que discrepar por usted. Va a ser un comentario muy tangencial y no voy a hacer ninguna pregunta sobre esto. Hoy hay 42 personas procesadas en la Audiencia Nacional por 6 gravísimos delitos de corrupción por el caso que se gestó cuando ustedes pusieron en marcha el programa de las desaladoras, señora Narbona, para justificar que derogaban el trasvase del euro. Y según dice la UCO, y recoge el auto de procesamiento, lo que hicieron fue crear una caja B que gestionó casi 8 millones de euros para pagar las campañas electorales del Partido Socialista Valenciano. Y usted no asumió ninguna responsabilidad política en aquel momento, señora Narbona. Eso es lo que dice la Audiencia Nacional. Un minuto, no, pero es que no le voy a hacer ninguna pregunta sobre esto. No, pero yo le voy a contestar, señor Benavé, señoría, porque permite yo que le tengo el derecho a contestarle. Le va a permitir Tengo el derecho a contestarle, señoría. Yo ni siquiera he sido llamada como testigo en lo que usted está comentando y que, como digo, cuando saltó esa historia, quienes fueron detenidos fueron personas depuestas por el Partido Popular, señoría. Adrián Baltanas, el director general de Aguamer, lo puso usted. Y de ahí abajo unos cuantos más. Por favor, señora Narbona. Uno de ellos está condenado. No empecemos a mentir tan pronto que nos queda mucho interrogatorio. Aquí no miento. Bueno, eso espero, pero de momento no está usted diciendo la verdad. Bueno, estos resulta antecedentes. Señoría, estoy diciendo la verdad. Un momento, por favor. No estoy diciendo la verdad. Un momento, perdone, señora Narbona, un momento. Señor Morales, me noto nervioso y tranquilizo. ¿Y por qué hay quien dice que usted era un poco su madrina? Pues quien lo dice tendrá que explicar por qué lo dice. Porque... Ya, pero que las cosas se dicen igual por algo. O la veían como muy protectora, o la veían como que alguien pues que velaba por ella. O sea, que no se inventa alguien que Cristina Narbona ejerce de madrina de Leire. ¿O se inventan? Si supiera cuánta gente piensa que soy su madrina, se sorprendería. Yo soy amable e intento, en la medida de lo posible, que una relación, no solo, por supuesto, con personas afiliadas, también con personas que no lo son y de otros partidos políticos incluso. Y puede ser que se interpreten las cosas de una forma absolutamente fuera de lugar. Yo no he sido su madrina para nada. Vale. Es habitual entonces que usted, cuando recibe una llamada de un militante, bueno, pues que aunque tenga relación profesional del partido, lo normal, que le llame y que coman juntos. Perdone, no lo he oído. Que le diga, sí, ven a comer con nosotros. Sí, ya le he dicho que en el ¿Ese caso... nosotros era usted y su marido o era usted y más militantes? Pues mire, no recuerdo cuánta gente ha podido estar en. Porque quiere decir que es como más personal, es comer con nosotros, conmigo y con mi marido, que comer con el grupo de los que hemos venido de Madrid. Esa es la pregunta que le quería yo hacer. Mire, no recuerda. Yo insisto en que ha sido una relación
que ha tenido una etapa además pues de más frecuencia o de más veces vernos, normalmente asociado al hecho de que estábamos en Santander bastantes días y que ya estaba por allí. ¿Y recuerda si ha comido alguna vez sola con ella y su marido? Pues ahora mismo no lo recuerdo. ¿No se acuerda si han podido comer 3 personas en Santander o en algún lado? Ahora mismo no lo recuerdo, señoría. No sé, a mí me sorprende a veces que cosas que son como muy evidentes que no se acuerda alguien. O sea, usted tampoco influyó en correos. Bueno, vamos a hablar entonces de la conversación que usted mantuvo de WhatsApp, que es la que está siendo investigada por la UPO, la que se produce el 24 de abril, cuando se inicia la causa judicial contra Begoña Gómez y el presidente Sánchez envía una carta a la ciudadanía en esos días, que se tomaba 5 días de reflexión, y en ella Leire le habla de reconducir la situación judicial de la familia de Sánchez, ofrecer al PSOE su ayuda calificada y dar la vuelta a la situación como un calcetín. Y usted le dice, esto ya se lo habías contado a Santos. ¿Cómo sabía usted que se lo había contado a Santos Cerdán ya? Lo sabía porque unos días antes de ese WhatsApp al que está usted haciendo referencia, Leire ya me había comentado que creía que disponía de información, sin entrar en ningún detalle, pero que disponía de información que podía ser relevante. Y yo la había dirigido al secretario de organización, que como ustedes pueden comprobar en el reglamento de funcionamiento de la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista, era la persona responsable de la política de comunicación, aparte de muchas otras tareas encomendadas a la Secretaría de Organización. Por lo tanto, yo ya la había dirigido en ese sentido y sabía que iba a hablar con Santos Cerdán. Es más, yo le pregunté a Santos Cerdán si Leire había traído alguna información que fuera de interés. Y Santos Cerdán me dijo que no había traído nada de interés. Con ese precedente entiende usted perfectamente a qué me refería cuando le contesté eso. Se lo has contado ya a Santos, porque efectivamente era la segunda vez que yo la dirigía hacia la persona que en nuestra Comisión Ejecutiva Federal ostentaba determinadas tareas y muy en particular las correspondientes a la política de comunicación. Porque para mí, cuando ella hablaba de información, yo pensaba que se refería a hechos que no se conocieran, pero a hechos, desde luego, nada que ver con aquello que está siendo objeto de investigación. Pero ella, si se dirige a usted cuando ya había hablado con Santos, entenderá que es o porque tienen confianza con usted o porque usted pueda hacer algo, porque en realidad es la presidenta, pero el cargo de presidente en el partido, como dice, pues estas cosas le competían a Santos. ¿Por qué cree que se lo cuenta a usted? Pues quiso indudablemente insistir, pero de manera, digamos, sin efecto alguno, porque, insisto, no era en absoluto un campo en el que yo fuera a hacer absolutamente nada. El hecho de que cuando escucha reconducir la situación de una militante como Leire, ¿de qué cree que puede estar hablando? Pues ni lo sé, ni le pregunté, ni conocí nunca cuáles eran los hechos que, entiendo, transmitió al secretario de organización. Porque el propio secretario de organización, perdone, como he comentado antes, el propio secretario de organización me dijo que lo que Leire trasladaba no tenía la menor importancia. Pero en esos días en el partido estaban preocupados. Entonces imagino que cualquier cosa que pudiera echarles un cable sería bien recibida. No quisieron atenderle, creo. Al menos usted. Le repito que yo derivé esa conversación en un primer momento y después para que fuera algo en lo que la Secretaría de Organización, si eran cuestiones de interés, pues ejerciera en el marco de sus tareas. Si ustedes se molestan en ver el reglamento de la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista, pueden comprobar que mi tarea es exclusivamente presidir las reuniones de la Comisión Ejecutiva Federal, ordenar
el debate y representar al Partido Socialista en aquellos actos públicos en los que participo. Nada más y nada menos, pero nada que ver con el funcionamiento normal de la casa. Que por eso extraña que una militante se dirija a usted. Entiendo que esta militante tenía una relación especial con usted y esta militante no es una militante cualquiera y estaba, por lo que existe este auto, claro, si estaba urdiendo una cloaca dentro de la propia sede del Partido Socialista, bueno, pues se la quería hacer extensiva a usted por la relación que tenía. Sí, ya veremos a ver si al final usted sabía o no sabía, porque también es cierto que usted dijo la primera vez que oyó hablar de los audios de Leire Díez en mayo del 25, declaró en el Congreso que estaba muy disgustada y sorprendida. Y Leire le mandó un WhatsApp que dice: yo también puedo hablar. Y usted no le contestó. Yo también puedo hablar, cada uno lo puede interpretar como quiera, pero ¿usted cómo lo interpretó? Pues como una reacción de alguien que se preocupa por su situación, pero ya ve que eso yo no le concedí la menor importancia. Bueno, no le quiso contestar por ahí, porque yo entiendo que... ¿de qué cree usted que podía hablar Leire? No lo sé. ¿Informó a algún órgano del partido usted sobre estas cuestiones? Solamente lo comenté en su momento, como le comentaba antes, con el secretario de organización. ¿El secretario de organización, que era Santos Cerdán? Sí. ¿Que usted mantuvo su confianza plena en él hasta qué momento? La confianza es un bien muy preciado que lógicamente se deteriora cuando hay indicios de cualquier tipo. Pero también en el caso de Santos Cerdá manifiesto aquí mi presunción de inocencia. Sí. O sea, que mantiene todavía confianza en que todo lo de Santos Cerdá no es cierto. Tener la presunción de inocencia creo que tiene un significado que todos podemos comprender. Sí, por supuesto. La presunción de inocencia tiene que ver con la justicia y con las condenas y con el derecho a defenderse, por supuesto. Pero cuando una persona ha sido investigada y un juez le ha dado cierta credibilidad como para llevarlo a la cárcel 6 meses, cuando hemos visto ciertos audios, mensajes y hechos que se van viendo, más allá de que sea juzgado cuando le toque, que hasta entonces pues no será culpable, bueno, pues se puede mantener la presunción de inocencia, por supuesto, pero también hay indicios de culpabilidad. ¿Usted los cree o no? Mire, yo estoy preocupada, como es lógico, por el contenido de los informes de la UCO. Si esos informes responden a la verdad en todos sus ámbitos, lógicamente es un motivo de preocupación. Pero reitero, hasta que esta investigación no termine, yo mantendré la presunción de inocencia. ¿Usted tuvo conocimiento de las reuniones en Ferraz entre Santos Cerdán, que organizó Santos Cerdán, no, con Juanma Serrano, con no, Leire Díez, no, con Hernández, no, nunca? ¿Y le suena raro? ¿Le da credibilidad? Pues estamos pendientes de ver hasta qué punto todo eso queda suficientemente probado, pero en su momento yo no tuve ningún conocimiento de esas reuniones. Tienen también que saber sus señorías que yo la mayor parte de mi tiempo estoy en el Congreso de los Diputados, donde presido una comisión, y que voy en muy contadas ocasiones a la sede de Ferraz, normalmente cada 15 días, cuando se celebra la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal, y algunas reuniones que por su contenido tienen que ver también con el trabajo que desarrollo en relación con la transición ecológica y el reto demográfico. Pero no estoy normalmente en mi despacho en Ferraz, y las reuniones que puede haber yo no he conocido. Pero cuando usted, presidenta, sabe que hay un tema tan gordo que nace de la propia sede del partido, me imagino que aparte de estar preocupada, bueno, pues igual hasta cierto punto habrá un momento en el que diga, pues yo por aquí, claro, si mi partido coge esta deriva, no paso. O pasa, no sé hasta qué punto usted sabía.
porque al final ya le advirtió Leire que quería reconducir y dar la vuelta a la situación como un calcetín. ¿El presidente sabía que Leire Díez había planteado reconducir los ataques que tenía? ¿Le comentó usted? Yo no le dije al presidente nunca nada respecto de la conversación a la que hace usted referencia. ¿Y Santos Cerdán le habló alguna vez de este tema, si le había hablado con el presidente? No. O sea que a la vista de lo que sabemos, usted entendería que Santos Cerdán le mintió cuando dijo que no había nada de lo que quería Leire, ¿no? Pues si me mintió o no me mintió, si montó lo sabremos una sin reunión duda. En la sede con todos ellos para organizar estas cloacas en las que amedrentar a los que estaban investigando y a jueces, pues me imagino que si no se lo ha contado, le ha mentido si le ha preguntado. Esto será si es así o no. Yo es que no he conocido nada de esas reuniones y no volví a hablar con Santos ¿Y ha Cerdán. hablado últimamente con Pedro Sánchez sobre este tema? No. ¿A posteriori nunca? O sea, ¿no han hablado nunca, usted no ha tenido ocasión de hablar con el presidente sobre todo esto que está pasando, que nace que se ha forjado en el propio partido? Las conversaciones con el presidente, como usted comprenderá, no las voy Me alegro a que me trasladar diga aquí. eso, porque si no ya me parecería que me estaba contando una mentira. ¿Ha sido normal que los secretarios de organización de su partido actuasen con una independencia tal como para que todo esto que se está conociendo hoy en día no se enterase nadie? Mire, en nuestro partido existen mecanismos de control, existe un programa de cumplimiento normativo, existe un código ético, existen obviamente las normas legales a las que todos nos tenemos que someter. Dicho eso, puede darse el caso de que alguien abuse de la confianza que se deposita en esa persona y que actúe fuera de la legalidad. Pero eso es un comportamiento individual que va en contra de lo que son nuestros valores y nuestros principios y, por supuesto, que pueden burlar cualquier marco de rendición de cuentas que pueda existir. Voy a avanzar un poco porque me tengo que... ¿Por qué cree que no ha dimitido o no ha cesado la gerente de PSOE, que está imputada también por fabricar facturas falsas? Tengo también toda la presunción de inocencia hacia la gerente. En su partido, ¿les parece normal que haya pues 100 y pico investigados y que algunos ya con condenas firmes y que no asuma nadie ninguna responsabilidad política? ¿Esto lo entiende usted? Porque al final su cargo es muy político, muy institucional. Yo creo que las responsabilidades políticas las ha asumido en todo momento el propio presidente del partido y secretario general, y ahora en lo que estamos es en un proceso de investigación judicial. ¿Es normal que el partido cediese una oficina a José Luis Rodríguez Zapatero? Respecto de los expresidentes, siempre hay, en la medida que han sido además secretarios generales, pues por supuesto un trato específico, pero yo no conozco los detalles de esa oficina. Pero usted también, claro, me va a decir que mantiene la presunción de inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero, lógicamente, pero ¿qué explicación encuentra usted a que en una oficina del Partido Socialista que está en Ferraz, enfrente, haya una caja fuerte con 1.300.000 euros en joyas y haya sido incapaz de darnos una explicación? Pues señoría, es que yo no conocía en absoluto esa circunstancia y creo que las explicaciones las debe dar el expresidente. ¿Y cuánto tiempo cree usted que tiene para dar estas explicaciones razonable? Como comprenderá. Como para que usted empiece a ponerse nerviosa presidiendo un partido en el que en un local suyo, no sé, a ver, quiero decir que ¿cuánto tiempo le van a dar de margen al señor Rodríguez Zapatero para que explique? Que yo sepa, señoría, no hay ningún tiempo tasado para esa explicación y la dará cuando entienda que puede darla. Pero no Cuanto más se tarda, ¿no le parece que es más difícil que haya explicación?
pues depende de qué explicación dé al final. Ayer declaró el amigo de Zapatero, socio y posible testaferro, y la verdad es que deja en una situación muy comprometida al expresidente, pero vemos que el gobierno al minuto salió para decir pues estas cosas que ustedes dicen, que la presunción de inocencia hasta el último minuto, bueno, no sé hasta qué minuto, pero bueno. Hay distinto trato en el Partido Socialista con según qué imputaciones, porque a José Luis Ábalos al minuto se le sacó del grupo del Partido Popular en el Congreso, estaba usted, y al señor Rodríguez Zapatero le están dando mucho margen. Pues, señoría, cada caso, sin ninguna duda, es diferente. Y el presidente Zapatero ha dejado un enorme legado de su etapa de gobierno en la que yo tuve el honor de ser ministra. Sí. Por lo tanto, estamos hablando de alguien que claramente merece un enorme respeto y esa presunción de inocencia que vale para todos. Pero hay que tener en cuenta de quién estamos hablando. Sí, por eso mismo es más grave que alguien que ha sido presidente del gobierno, que ustedes lo tenían como un gurú de la política, como un faro moral y como pues la imagen en la que mirarse este gobierno, el de Pedro Sánchez, que lo encontremos en una situación con unas acusaciones tan graves, con tan pocas explicaciones y con unas sospechas que la verdad que salvo ustedes, pues todos los demás vamos viendo que se le cierra mucho el círculo y que no se asuma ninguna responsabilidad, nos parece terrible, no sé cuánto, me parece mucho más grave y escandaloso. No sé si ustedes creen que el hecho de haber sido un buen presidente o haber hecho políticas feministas le avala para después tener más mano blanda en los casos de corrupción que pueda estar inmerso. No, señoría. No. Nuestra tolerancia hacia la corrupción es cero. Nuestra colaboración con la justicia es total y, por lo tanto, no se trata de avalar ante acciones presuntamente ilegales, no. Se trata de reconocer algo que el presidente Zapatero ha llevado a cabo en sus etapas, los 2 mandatos de gobierno que tuvo. 24 Eso no avala minutos. nada y, por supuesto, nuestra posición respecto a cualquier persona de nuestra organización que se pruebe que ha cometido actos ilegales es la misma, tolerancia cero y colaboración plena con la justicia. Mire, yo voy a acabar ya, pero la semana pasada estuvo aquí el DAO de la Guardia Civil con acusaciones gravísimas, con un reglamento que tiene la Guardia Civil en el que debiera haber estado apartado del cargo por estar imputado, y él, pues como es el jefe, ha dicho que no, que él ya tomará las decisiones, no cuando se abra juicio siquiera, sino solo cuando haya sentencia. O sea, imagínese, puede ser DAO pues muchos años. Y todas estas cuestiones que estamos viendo, pues es que no se sostienen con eso de la tolerancia cero que ustedes dicen, porque ni el ministro le ha pedido el cargo, el ministro lo mantiene o le obliga a que se mantenga. Nosotros, por último, yo quería dejarle también claro el tema de la financiación del partido que preside, que aparte de estas cuentas, tener a la gerente imputada, tener acusaciones de financiación ilegal, tener pagos en efectivo sin poder justificar. Y hemos conocido en el último informe de patrimonio de Santos Cerdán que efectivamente es algo muy grave. Hubo un abono de pago en efectivo que lo hizo la que era secretaria de la presidenta María Chivite, le hizo entrega de un dinero en efectivo a un emisario para que se lo hiciesen llegar a Santos Cerdán. La UCO, señor Madaleno, por favor, voy a seguir. La UCO ha identificado a Marta María Zabalza López, actual secretaria de Presidencia de María Chivite, como presunta intermediaria en una entrega de dinero en efectivo de origen desconocido destinada a Santos Cerdán. De la secuencia de los mensajes se deduce que Koldo esperaba recibir una entrega de dinero en metálico que la iba a entregar una mujer llamada Marta. Por dejarlo claro, tras recibir los fondos, el contacto de Koldo tenía previsto ir a Milagro, donde vive Santos Cerdán, y entregarle el dinero. Y así lo hizo, y después dijo que está Marta muy maja y el cobro y voy para Milagro. O sea que hubo un pago que no está justificado en las cuentas del Partido Socialista.
¿Se han interesado ustedes en el partido por este pago? Señoría, el Partido Socialista no tiene ninguna caja B, ninguna. Y no hay financiación ilegal de ningún tipo. Hemos tenido varias auditorías, incluida una auditoría forense. Y hoy está claro que no hay ninguna financiación ilegal. Si hubo un pago a Santos Cerdá, hubo un pago a Santos Cerdá, no al partido. Bueno, o sea que ustedes creen que aparte de las cuentas del partido, luego había unos pagos alrededor de los cargos del Partido Socialista en efectivo que no están controlados. Bueno, en cualquier caso, yo lo único que quería, por acabar, ¿no cree usted que hemos conocido también que Santos Cerdá se ha beneficiado económicamente de la adjudicación ilegal del túnel de Belate, que tanto hemos hablado y que tantas sospechas tiene? Porque hemos sabido que disponía de una tarjeta de la empresa Servinavar donde se cobraba la comisión de distintas obras, entre otras las de Belate. ¿Usted no cree que ya es hora de que alguien asuma alguna responsabilidad política en su partido? Como le he dicho antes, esa responsabilidad política ha sido asumida por el presidente del Gobierno. Y en su caso serán los ciudadanos los que juzguen si esa responsabilidad ha sido asumida de manera correcta. Pero nuestra asunción de responsabilidades lo que comporta es la relación de absoluta disponibilidad y absoluta colaboración con la justicia. Mire, yo le quiero trasladar que los ciudadanos, cuando vas por la calle, te dicen, yo no sé si ustedes ya van por la calle para escuchar, pero dicen, ¿qué más tiene que pasar en este país? ¿Qué más cosas tenemos que conocer para que alguien asuma algo, para que alguien dimita? Y esta es la última frase que quiero que se quede usted como presidenta del Partido Socialista, que hoy en día tiene un número insultante de investigados y muchísima sombra de corrupción alrededor del presidente. Muchas gracias. Pues, señoría, para contestarle a esta última pregunta, le diré que yo sí voy mucho por la calle, voy a todos los rincones de España y estos últimos días lo que me transmite la gente por la calle no tiene nada que ver con lo que usted está diciendo, más bien lo contrario. Muchas gracias. Muchas gracias. Para continuar, recriminó la confusión del señor Gordillo de la UDEF con la UCO. Hoy que no conste en acta 2 veces que ha hablado usted de los informes de la OCU, cuando entiendo que se refería a la UCO. Esa es mi mala pronunciación. No pasa nada. El señor Gil, entiendo por el Grupo Parlamentario Socialista, por un tiempo de 50 minutos. Es que ricasco, Mayburuja, unas gracias. Me va a permitir, señora Narbona, primero que le dé la bienvenida a esta su casa. Usted lo ha dicho, usted ha sido vicepresidenta primera en la legislatura en la que yo entré. Y además es la presidenta del PSOE. He de reconocerle, y esto es de un tema estrictamente íntimo, que la veía usted hoy, y yo que conocía a Ramón Rubial y algunas presidentes y presidentas que tienen el PSOE, pues sé de su calidad y cualidad. Y por lo tanto quiero resaltarla como militante del PSOE desde hace muchísimos años. Y también me quiero unir al resto de portavoces en las condolencias transmitidas por el fallecimiento de su madre, y me va a permitir que también transmita desde esta intervención en el Senado las condolencias por el fallecimiento de un senador en esta semana, de David Lucas. Quiero transmitir las condolencias a su familia, a sus compañeros de partido, a sus amigos. Ha muerto ostentando la responsabilidad de secretario de Estado de Vivienda, y era un servidor público extraordinario y una mejor persona, y quería también hacerlo en nombre del Grupo Socialista. Bien, como habrá visto usted, el objeto de esta comisión es como un chicle, se estira y se encoge todo lo que se puede. Hemos oído hablar de empresarios chinos, de licitaciones, de cuestiones que, bueno, pues, en fin, yo creo que con la benevolencia de la presidencia, pues, en fin, esto se desarrolla con un ambiente, he de reconocerle, raro. Y empiezo por ahí. Usted hoy está aquí porque el PP así lo ha querido el día. Es verdad que se aplazó la comisión por el fallecimiento de su madre, pero no es baladí la fecha elegida. Hoy están
las defensas transmitiendo las conclusiones de la Comisión Kitchen en la Audiencia Nacional. Hoy está Jorge Fernández Díaz, Paco Martínez, Eugenio Pino, un montón de responsables del Ministerio del Interior que han visto juzgados sus actuaciones con respecto a lo que se ha llamado vulgarmente o periodísticamente la policía patriótica. Y está usted aquí, y evidentemente para taparlo uno que es intapable, pues le han traído a usted aquí. Y claro, es que hay una obsesión por parte del Partido Popular de empatar al Partido Socialista con su Kitchen y su Gürtel. Y esta es la obsesión de esta comisión. Y entonces, en el todo vale, traemos aquí gente que incluso se anuncia fuera del circuito de la propia comisión la comparecencia. O sea, quiero recordar pues cómo el señor Feijóo en el Congreso de los Diputados, en el que usted está, pues anunció que vendría por aquí el presidente del Gobierno. O la portavoz del Partido Popular va anunciando cada una de las comparecencias que se van a producir semanas más tarde, y lo hace en una rueda de prensa sin que se haya reunido la mesa. En fin, las formas, la institucionalidad en esta Cámara se ha perdido, señora Narbona, ¿vale? Dicho esto, ¿qué es lo que queremos tapar? Pues mire, en la España de Pedro Sánchez, del gobierno de Pedro Sánchez, hay más empleo, es más difícil el despido, el SMI es más digno, las pensiones suben más y hay más derechos. Yo lo resumiría así. Esto queremos tapar. Hay producción legislativa, se dice que no es verdad, no hay parálisis, es decir, el país se sigue gestionando con las necesidades reales de los ciudadanos y ciudadanas atendidas, y por lo tanto aquellos que lo que quieren es tapar todo esto con barro, pues yo creo sinceramente que no lo consiguen. Claro, porque es que luego la claridad del señor Feijóo le delata. ¿Qué dice el señor Feijóo? Los trabajadores enfermos son un cáncer. Lo dice, no yo, ¿eh? Los que cobran el salario mínimo, un peligro para la empresa. Los contratos indefinidos, un lastre. Los pensionistas, unos privilegiados. Y los trabajadores inmigrantes, unos parásitos. Este sería el resumen de una España y de la otra. Y claro, ahí ya entraríamos en otras cuestiones que son las que sirven para hacer barro. Señora Narbona, aquí es que a la Brigada Aranzadi, este apelativo no lo he puesto yo, lo ha puesto un director adjunto de un medio al que respeto mucho, se le ha ido la mano. Yo, vaya por delante, el Partido Socialista y los que estamos aquí respetamos profundamente la justicia. Pero eso no quiere decir que no sea objeto de crítica. Claro, cuando digo que la Brigada Aranzadi se le ha ido la mano, es que hemos visto esta misma semana, ¿no?, como a Keke se le metía en un calabozo y pasaba una noche en un calabozo, y a Vito Quiles salía de los juzgados de Plaza de Castilla sonriendo cuando estaba en busca y captura. Esta es la realidad. Hemos visto como la presidenta de una comunidad autónoma decía que el señor Sánchez se tenía que marchar porque su hermano había sufrido un procedimiento, y ella, que puso a dedo a su primo, por cierto, condenado por violencia de género, lo decía sin el más mínimo rubor. Esta es la realidad. Y claro, es que podríamos hablar de dónde está Zaplana, Matas, Rato, Soria, Montoro, Cascos, Cospedal, Aldama, el pequeño Nicolás, y Mazón y su escaño. ¿Dónde están todos estos? En la calle. Esa es la realidad. Yo no estoy más que describiendo hechos para que los ciudadanos y ciudadanas, cuando vean esta comisión, como usted decía, con el más absoluto respeto, porque aquí no hay carga de, en fin, suposición, sino una realidad manifiesta. Claro, luego nos quejamos de que el 65% de los ciudadanos dicen que en este país pues es cuestionable los procedimientos judiciales y los que lo llevan a cabo. Sí. Esto es así, por mucho que les duela a algunos escucharlo. Y por eso, señora Narbona, hemos visto como un diputado que le llevaba al bolso a la mujer de Rajoy
hoy habla de ética y de estética. Esta es una realidad. Señor Gil, no tiene absolutamente nada que ver con el objeto de la comisión. Presidente. Muchas gracias. Perfecto, presidente. Yo, dicho esto, yo voy a intentar ceñirme, aunque usted lo crea oportuno, llamarme y reconsiderar. ¿Qué quiero poner de manifiesto, señora Narbona? Mire, el PSOE es un partido de 148 años, 7 años. Es un partido intachable en sus procedimientos. Siempre ha estado a la altura de la responsabilidad que le tocaba gestionar desde el primer año hasta el de hoy. Nosotros depuramos responsabilidades políticas. Y eso es lo que tienen que saber los ciudadanos. Que cuando tenemos el más mínimo indicio, por supuesto, con la presunción de inocencia encima de la mesa, que es un derecho constitucionalmente reconocido. Hemos depurado esas responsabilidades políticas. Cuando las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado nos han requerido información, lo que hemos hecho es recibirles con las manos abiertas y no con martillos. Y desde luego el PSOE ha colaborado, colabora y va a colaborar en que se esclarezcan todos los hechos que pueden ser objeto de investigación. Lo decía mi buen amigo el profesor Queralt, no lo diré yo mejor, los informes policiales son informes policiales, no pueden acabar siendo, en fin, una realidad inmutable, porque esto no es así, y por lo tanto la verdad judicial se irá conociendo a lo largo de los próximos meses, años. Por lo tanto, y termino como empezaba, diciéndole que esta es la séptima pista de circo que monta el PP. Como las otras dos han ido cayéndose con ninguna conclusión, en esta las conclusiones ya están escritas. Pase lo que pase aquí, señora Narbona, no va a haber ninguna novedad que no sea la verdad judicial que actualmente se está desarrollando donde procede, que son los tribunales. Y por lo tanto, nosotros que seguimos reafirmando nuestra creencia en la justicia y en los procedimientos judiciales, somos conscientes también de que hay actuaciones que son objeto de crítica. No voy a hablar de las instrucciones, no voy a hablar de, en fin, los aplazamientos del Consejo General del Poder Judicial para determinar si se hizo bien o mal una actuación de un juez, pero lo que sí es cierto es que la ciudadanía tiene que saber que el Partido Socialista ha sido un pilar fundamental para el desarrollo de la democracia reciente de nuestro país y luego va a seguir siendo, pase lo que pase y por mucho tiempo. Muchas gracias.